En la guerra hay órdenes que se discuten, órdenes que se analizan y órdenes que se ejecutan sin demora. Pero existe una categoría distinta, más pesada, más silenciosa, que no admite preguntas, no tolera vacilaciones y no deja espacio para la conciencia individual. La instrucción que no puede ser cuestionada. Hoy voy a hablarte de una de esas instrucciones. Y te prometo algo desde este primer instante. Cuando comprendas lo que ocurrió aquella noche, entenderás que el verdadero peso del uniforme no está en el combate abierto, sino en la obediencia ciega cuando la lógica parece retirarse del campo. Porque lo que recibieron aquellos soldados no fue una misión convencional, no fue una operación ofensiva ni una maniobra defensiva. Fue una orden breve, precisa y sellada con una cláusula implícita que ningún manual escribe pero que todos reconocen. No pregunten, ejecuten. Aprendí muy temprano que la disciplina es el cemento que sostiene cualquier ejército, pero también aprendí que cada soldado, por más entrenado que esté, sigue siendo un hombre con pensamiento propio, con instinto, con conciencia. Y cuando una instrucción exige silenciar todo eso, la tensión no se percibe en los informes, se percibe en la mirada. La base estaba ubicada en una región donde el terreno parecía interminable, una extensión de tierra seca y ondulada donde el viento arrastraba polvo como si quisiera borrar cualquier huella humana, un lugar elegido precisamente por su aislamiento, por su dificultad logística, por su capacidad de mantenerse fuera del foco público. Era un puesto operativo secundario, utilizado para pruebas de comunicación avanzada y monitoreo estratégico de largo alcance. Nada espectacular, nada que mereciera titulares. Y sin embargo, todo allí estaba diseñado para funcionar con precisión matemática. La instrucción llegó al anochecer, en un sobre físico, no por transmisión digital, no por canal cifrado habitual, sino en papel sellado, entregado directamente al comandante de turno, por un vehículo sin identificación visible que abandonó el perímetro sin solicitar registro formal. Ese detalle, por sí solo, ya era una ruptura del protocolo. El comandante reunió a 6 hombres seleccionados por experiencia y discreción. No eran reclutas, eran soldados que habían cumplido misiones en silencio, que sabían cuándo hablar y cuándo guardar silencio absoluto. La orden era simple en apariencia. A las 02:17 horas, debían dirigirse al sector norte del perímetro externo, apagar manualmente todos los sistemas de vigilancia durante exactamente 9 minutos, permanecer en posición sin activar luces ni radios y bajo ninguna circunstancia abandonar el punto asignado hasta recibir la señal de restauración automática. No se ofrecía explicación, no se mencionaba amenaza externa, no se describía ejercicio alguno, solo la instrucción clara: ejecutar sin cuestionar. En combate, cuando se ordena apagar vigilancia, suele ser para evitar detección enemiga. Pero aquí no había movimiento hostil registrado, ni actividad aérea, ni presencia satelital fuera de lo normal. Era una pausa voluntaria en la visión estratégica, y eso, para cualquier militar entrenado, es una decisión grave. Si alguna vez te han pedido hacer algo que va contra tu instinto, sin ofrecerte razones, sabes el peso que eso genera en el pecho. Ahora imagina hacerlo sabiendo que cualquier error puede costar vidas, reputaciones y carreras enteras. A las 02:15, los hombres ya estaban en posición. El viento era leve, el cielo despejado, la visibilidad aceptable, incluso sin iluminación artificial. Todo parecía normal, demasiado normal. A las 02:17 exactas, el comandante ejecutó el apagado manual del sistema norte. Las pantallas se oscurecieron. Los sensores quedaron en silencio. Durante esos 9 minutos, la base dejó de mirar en una dirección específica del mundo. Los soldados permanecieron inmóviles. No hablaron, no intercambiaron miradas. Cada uno sostenía su posición con la rigidez que solo el entrenamiento repetido puede imponer al cuerpo humano cuando la mente comienza a formular preguntas que no deben existir. Fue en el tercer minuto cuando el primero de ellos percibió el cambio. No fue un sonido claro, fue una alteración en el ambiente, como si el aire se volviera más denso,
como si la temperatura descendiera apenas lo suficiente para que la piel reaccionara sin que el termómetro lo registrara. En el 5º minuto, el soldado ubicado más al norte distinguió una silueta en la línea del horizonte. No una figura que avanzara con prisa, no un vehículo, no un animal reconocible. Era una forma estática, demasiado recta para ser natural, demasiado distante para identificarla con certeza. El protocolo indicaba no reaccionar, y la orden explícita era aún más severa: no cuestionar. La figura permaneció inmóvil durante exactamente 2 minutos. Luego, sin desplazamiento visible, pareció desvanecerse con la misma naturalidad con la que había aparecido. No hubo pasos, no hubo ruido, no hubo polvo levantado por movimiento alguno. En el 9º minuto, justo cuando el sistema debía reactivarse automáticamente, ocurrió algo que no figuraba en la instrucción. Todos los relojes personales de los 6 soldados se adelantaron 13 segundos de manera simultánea. No era una desincronización habitual, era un ajuste uniforme. El sistema volvió a activarse. Las cámaras retomaron transmisión. Los sensores registraron sector despejado. Ninguna intrusión, ningún movimiento anómalo. La orden fue clara: regresar a posición original y no discutir lo observado fuera del informe mínimo requerido. El informe oficial describió la operación como prueba de respuesta disciplinaria en condiciones de apagado controlado. Pero en la cantina, en conversaciones breves y cuidadosamente medidas, surgía siempre la misma pregunta silenciosa: ¿qué o quién necesitaba esos 9 minutos de oscuridad? Si has llegado hasta aquí, mantente atento, porque lo que ocurrió después demuestra que aquella instrucción no era un ejercicio aislado, sino el primer movimiento de algo que comprendía perfectamente el valor del silencio impuesto. 3 noches después, llegó otra orden. Misma hora, mismo procedimiento, pero esta vez el período sería de 11 minutos, y el sector afectado no sería el norte, sino el oeste, donde el terreno descendía hacia una antigua zona de almacenamiento subterráneo clausurada décadas atrás. La repetición ya no podía interpretarse como simple prueba disciplinaria. Era patrón, y en estrategia, cuando se establece un patrón que exige obediencia sin explicación, siempre hay una razón que no puede ser compartida con quienes ejecutan la orden. La pregunta no era si debían obedecer. La obediencia estaba garantizada. La pregunta real era otra, más inquietante. ¿Estaban facilitando algo o estaban siendo evaluados por algo que no figuraba en ningún documento clasificado? Porque cuando una instrucción no puede ser cuestionada, el peligro no siempre reside en desobedecerla. A veces reside en cumplirla sin comprender el verdadero campo en el que estás participando. La segunda instrucción llegó con la misma frialdad administrativa, el mismo sobresellado, el mismo vehículo sin identificación que cruzó el perímetro sin dejar registro oficial, como si la propia burocracia hubiese decidido cerrar los ojos durante unos minutos específicos de la noche. Y cuando una estructura militar decide voluntariamente no ver, no escuchar y no registrar, eso no es descuido, es intención calculada. A las 02:17, como estaba estipulado, el sector oeste quedó en oscuridad total, y esta vez el viento era más intenso, arrastrando arena contra las estructuras metálicas con un sonido seco y persistente que, en cualquier otra circunstancia, habría servido para justificar cualquier percepción alterada. Pero los hombres sabían distinguir entre el ruido del entorno y aquello que no pertenece al entorno. En el 4º minuto ocurrió el primer detalle anómalo. El soldado asignado al punto más cercano a la antigua zona subterránea sintió una vibración leve bajo las botas, no un temblor sísmico, no una explosión distante, sino una pulsación rítmica que parecía provenir de profundidad indeterminada, como si algo respondiera a la oscuridad impuesta desde la superficie. No habló. No debía hacerlo. En el 6º minuto, la misma silueta que había aparecido en el horizonte norte la noche anterior se distinguió esta vez en la pendiente occidental, pero no estaba sola. Detrás de ella, apenas perceptible,
parecía existir una segunda forma, más baja, menos definida, que permanecía ligeramente desplazada hacia la derecha, como si ambas mantuvieran una alineación estratégica. Los hombres no levantaron armas, no activaron linternas, permanecieron inmóviles porque esa era la orden. Y cuando la disciplina se impone al instinto, el cuerpo obedece aunque la mente grite. En el 10º minuto, el aire volvió a cambiar, pero esta vez no fue descenso térmico, sino una sensación de presión auditiva, como cuando un avión modifica altura bruscamente, un ajuste invisible que obligó a uno de los soldados a tragar saliva para equilibrar el oído interno, y en ese instante, justo en ese instante, todos percibieron algo más perturbador que cualquier figura distante, un sonido bajo, prolongado, que no provenía del viento ni de maquinaria, sino del suelo mismo. No era palabra, no era lenguaje articulado, era frecuencia. En el 11º minuto, exactamente cuando el sistema debía restablecerse, la vibración cesó de manera abrupta, las siluetas desaparecieron sin desplazamiento observable y los relojes, nuevamente, se ajustaron de forma simultánea, esta vez retrasándose 9 segundos en lugar de adelantarse. 9 segundos. El sistema volvió a activarse. Sector despejado. Sin rastro. Sin registro térmico. Sin señal capturada por radar. El informe volvió a ser mínimo. Prueba de respuesta completada sin incidentes operativos. Pero los hombres ya no hablaban en susurros curiosos. Hablaban poco, y cuando lo hacían, medían cada palabra como si el aire mismo pudiera escuchar. Si estás escuchando con atención, comprenderás que aquí no se trataba de una prueba de disciplina convencional. La variación de tiempos, 9 minutos, 11 minutos, 13 segundos de ajuste, comenzaba a configurar una secuencia matemática demasiado precisa para atribuirla a improvisación administrativa. El comandante, hombre que no se permitía especulación abierta, ordenó revisar archivos antiguos relacionados con la zona subterránea occidental, y lo que encontraron no estaba en las bases de datos digitales principales, sino en registros físicos archivados décadas atrás, documentos que hablaban de experimentos de transmisión de baja frecuencia realizados en los años 60, pruebas diseñadas para explorar resonancias del subsuelo como posible herramienta de comunicación estratégica de largo alcance. Las pruebas fueron oficialmente canceladas tras resultados inconclusos, pero la cavidad subterránea permaneció sellada. La tercera instrucción llegó 5 noches después, y esta vez no especificaba apagado de vigilancia, sino algo aún más inquietante. Los 6 mismos soldados debían permanecer en sus posiciones habituales, con sistemas activos, pero sin intervenir bajo ninguna circunstancia durante exactamente 13 minutos si se producía cualquier anomalía visual o auditiva. No apagar, no acercarse, no responder. Esa orden no era pasiva, era contención deliberada. A las 02:17, sin apagón previo, la anomalía comenzó. Las cámaras registraron una distorsión leve en el sector oeste, como si la imagen vibrara desde dentro, no como interferencia externa, sino como tensión interna del propio sistema óptico, y durante 13 minutos completos, la transmisión mostró una sombra extendida sobre el terreno, una sombra que no correspondía a ningún objeto físico identificable, porque no había estructura que la proyectara ni foco que la justificara. Los hombres la veían en las pantallas y también a simple vista, porque aunque el cielo estaba despejado, la franja del terreno parecía oscurecida, como si algo intangible bloqueara la luz sin ocupar espacio tangible. Nadie se movió, nadie habló. En el 9º minuto de esa tercera anomalía, el soldado del punto central sintió nuevamente la vibración bajo los pies, pero esta vez no era pulsación aislada. Era secuencia rítmica, 3 pulsos breves seguidos de uno prolongado, repetidos con precisión mecánica. 3 y 1. Código. No hubo explosión, no hubo figura definida, solo la sombra y la vibración. Al cumplirse los 13 minutos, todo cesó al unísono. El comandante comprendió algo que no pudo registrar oficialmente. Las órdenes no estaban diseñadas para ocultar algo al personal, sino para sincronizar al personal con algo externo.
como si el comportamiento disciplinado fuese parte necesaria de un proceso que no dependía exclusivamente de la voluntad humana. Y aquí es donde la situación alcanza su punto crítico, porque cuando una instrucción no puede ser cuestionada y su ejecución coincide con manifestaciones que responden en patrones medidos, la obediencia deja de ser simple cadena de mando y se convierte en participación involuntaria. Te invito a reflexionar seriamente en este momento. ¿Qué ocurre cuando la disciplina que garantiza la seguridad se transforma en instrumento de algo que no fue explicado? ¿Dónde termina la obediencia estratégica y comienza la cesión de iniciativa? Porque la cuarta instrucción llegó sin sobre, sin vehículo, sin sello oficial. Apareció en el sistema interno de órdenes, firmada con credenciales válidas del alto mando central, y contenía una sola línea: prepararse para apertura. Sin hora especificada, sin sector definido, sin duración, solo esa frase. Y cuando en un entorno militar se utiliza el término apertura sin contexto adicional, no se refiere a diálogo ni negociación, se refiere a acceso. El comandante reunió nuevamente a los 6 hombres. Les recordó la regla implícita: no cuestionar. Pero esta vez, incluso él sentía el peso de la orden en el silencio de la sala, porque hasta entonces habían facilitado oscuridad, contención y sincronización. La palabra apertura implicaba algo más. Implicaba que aquello que necesitaba 9, 11 y 13 minutos de cooperación disciplinada estaba listo para cruzar un límite. Y cuando un límite se cruza con la participación consciente de quienes deben protegerlo, la historia deja de ser incidente aislado, se convierte en decisión irreversible. En toda mi vida pública, aprendí que las palabras más breves suelen esconder las decisiones más pesadas, y prepararse para apertura no era simplemente una instrucción operativa, sino una declaración estratégica que, aunque redactada con economía extrema, contenía la promesa implícita de que algo estaba a punto de atravesar un umbral cuya naturaleza no había sido compartida con quienes debían sostenerlo con su presencia física y su obediencia absoluta. El comandante no permitió especulación abierta, pero tampoco fingió normalidad. Reunió a los 6 hombres en la sala de planeamiento, desplegó el mapa del sector completo y, sin alterar el tono, indicó que el procedimiento sería el mismo de las noches anteriores en cuanto a disciplina y silencio, aunque esta vez no habría apagado previo ni contención pasiva, sino posición defensiva reforzada alrededor del punto exacto que coincidía con la cavidad subterránea occidental, el mismo lugar donde las vibraciones habían sido registradas con precisión matemática. La hora fue definida por el sistema central, no por orden humana directa. 02.17 nuevamente, como si el propio reloj institucional estuviera alineado con un pulso externo que nadie reconocía oficialmente, pero que todos comenzaban a anticipar con una mezcla de tensión y resignación profesional. A las 02:15, los hombres ya estaban desplegados, formando un perímetro cerrado, sin luces adicionales, sin radios abiertas, con armas listas, pero con la instrucción explícita de no disparar bajo ninguna circunstancia, a menos que el comandante emitiera orden directa. Una cláusula que, en términos militares, equivale a decir que el uso de fuerza quedaba suspendido incluso frente a lo desconocido. Si alguna vez has sostenido responsabilidad sobre otros en una situación ambigua, sabes que la espera pesa más que la acción. Esa noche, la espera se volvió casi tangible, como si el aire estuviera cargado de electricidad contenida, y el silencio, lejos de ser tranquilidad, era anticipación acumulada. A las 02:17 exactas no hubo apagón, no hubo distorsión en las cámaras, no hubo vibración inmediata. Lo que ocurrió fue más sutil y, por eso mismo, más perturbador. Los sensores térmicos comenzaron a registrar una elevación gradual de temperatura en el subsuelo, no en superficie, no en aire, sino en profundidad, como si algo debajo del concreto estuviera activándose lentamente con precisión deliberada. El incremento no era violento ni descontrolado, era progresivo, estable, casi clínico, como un sistema que despierta tras permanecer latente durante décadas y decide hacerlo sin prisa, sin ruido,
con la seguridad de que nadie podrá impedirlo. En el tercer minuto, la superficie del terreno sobre la cavidad mostró una leve ondulación, no un colapso, no una explosión, sino una alteración mínima que solo ojos entrenados habrían percibido. Y los 6 hombres la percibieron, porque el entrenamiento enseña a detectar desviaciones que el ciudadano común jamás notaría. El cuarto minuto trajo consigo la vibración ya conocida, pero amplificada. Esta vez no eran pulsos aislados, sino una secuencia más compleja. 5 pulsos cortos, seguidos de uno largo, repetidos con cadencia constante, y uno de los soldados, el mismo que había identificado la primera vibración semanas atrás, reconoció que el patrón no era aleatorio, sino estructurado como una señal repetitiva, una firma rítmica que sugería intención comunicativa. En el sexto minuto, las cámaras comenzaron a mostrar una anomalía visual sobre el punto central del perímetro. No una figura sólida, sino una distorsión del espacio mismo, como si el aire se comprimiera y expandiera simultáneamente, generando una silueta negativa, una ausencia con contorno definido que desafiaba la lógica óptica, pero no la disciplina de quienes debían permanecer inmóviles. Nadie disparó, nadie habló. Y aquí reside el verdadero peso de la obediencia. Permanecer firme cuando todo en tu instinto exige reacción inmediata. En el noveno minuto, el suelo emitió un sonido grave, sostenido, una frecuencia tan baja que no se percibía plenamente con el oído, sino con el cuerpo, un zumbido interno que resonaba en el estómago y en el pecho, como si el propio terreno respirara con esfuerzo contenido. Y durante esos segundos, los relojes volvieron a desincronizarse, pero esta vez no por segundos aislados, sino por exactamente un minuto completo, como si el tiempo hubiera sido ajustado para alinearse con otra referencia que no figuraba en los sistemas humanos. El comandante, hombre que había visto combate real y decisiones irreversibles, sintió algo que no admitiría en un informe, la certeza de que aquello no era invasión ni sabotaje, sino sincronización final de un proceso iniciado mucho antes de que esos soldados hubieran sido asignados al sector. Si has seguido esta historia hasta aquí, te invito a permanecer atento hasta el final, porque lo que ocurrió en el minuto 13 no fue violento ni espectacular, pero redefinió por completo el significado de aquella instrucción imposible de cuestionar. En el minuto 13, la distorsión visual se condensó brevemente en una forma más definida, no humana, no animal, sino geométrica, una estructura de líneas y ángulos que parecían existir solo mientras el aire vibraba con la frecuencia grave del subsuelo, y durante exactamente 11 segundos, esa forma permaneció suspendida sobre el terreno, sin tocarlo, sin proyectar sombra coherente, como si estuviera presente y ausente al mismo tiempo. Luego, de manera abrupta pero no explosiva, la vibración cesó. La temperatura subterránea volvió a niveles normales y la distorsión se disipó sin dejar rastro físico visible, sin cráter, sin fractura, sin evidencia que pudiera presentarse en un tribunal o en un comité de supervisión. Los sensores quedaron en silencio. Las cámaras mostraban terreno intacto. El sistema marcaba operación estable. Pero en la superficie exacta donde la distorsión había estado suspendida, apareció algo que no figuraba en inventario ni en plano. Una marca circular de aproximadamente 2 metros de diámetro, no quemada, no excavada, sino levemente descolorida, como si el suelo hubiera sido sometido a una presión invisible que alteró su composición superficial sin romperla. Nadie recibió orden de acercarse. Nadie debía tocarla. La instrucción final llegó minutos después por el canal oficial. Operación completada. Retomar rutina estándar. Clasificación máxima. Y eso fue todo. No hubo felicitaciones. No hubo explicación. No hubo informe ampliado. Los 6 hombres regresaron a sus puestos habituales y la base continuó operando como si nada hubiera ocurrido. Pero la diferencia era irreversible. Comprendieron que la obediencia había sido parte activa de un proceso cuya naturaleza exacta jamás les sería revelada. Aprendí, comandando una nación en guerra, que hay decisiones que deben ejecutarse sin comprensión total del cuadro estratégico,
porque revelar cada capa puede comprometer el objetivo mayor. Pero también aprendí que cuando una instrucción exige silencio absoluto y coincide con fenómenos que responden en patrones medidos, la línea entre operación y experimento se vuelve peligrosamente difusa. Si esta historia te ha inquietado, no la descartes como exageración conveniente. Reflexiona sobre la estructura de poder en cualquier sistema complejo, porque siempre existen órdenes que no pueden ser cuestionadas, no por tiranía, sino por cálculo. Y sin embargo, el cálculo puede involucrar variables que exceden la imaginación de quienes las ejecutan. La marca en el suelo permanece hasta hoy, ligeramente visible bajo ciertas condiciones de luz, y aunque oficialmente se atribuye a variación mineral natural, ninguno de los 6 soldados que estuvieron allí la mira sin recordar el pulso grave bajo sus botas y la forma geométrica suspendida en el aire durante 11 segundos exactos. La base sigue activa, la rutina continúa, las órdenes siguen llegando en sobres sellados o en sistemas cifrados. Pero desde aquella noche, cada vez que reciben una instrucción que no puede ser cuestionada, los hombres ya no piensan únicamente en disciplina, piensan en apertura, y en el arte de la guerra, la apertura no siempre es avance. A veces es permitir que algo cruce, mientras tú sostienes la línea sin comprender completamente qué lado del límite estás defendiendo. Después de aquella noche, el sector no volvió a experimentar vibraciones medibles ni distorsiones visibles, y sin embargo, el verdadero cambio no fue físico, sino estructural, porque cuando un grupo de hombres ejecuta una instrucción que altera el entorno sin comprender plenamente su finalidad, la cadena de mando deja de ser simplemente jerarquía y se convierte en frontera moral silenciosa, una frontera que cada uno debe cruzar internamente sin recibir explicación alguna. El comandante mantuvo la disciplina externa con precisión impecable. Los reportes siguieron siendo sobrios, los horarios se cumplieron, las patrullas continuaron su ciclo habitual y el núcleo administrativo procesó datos como si la noche de la apertura hubiese sido una variación más en la estadística operativa. Pero en los pasillos se percibía una modificación imperceptible, una tensión contenida que no derivaba de miedo, sino de conciencia ampliada. Porque algo había quedado claro para los 6 hombres. La orden no había sido diseñada únicamente para probar su obediencia, sino para asegurar su sincronización exacta con un fenómeno cuya duración y patrón coincidían con secuencias matemáticas repetidas desde el inicio de los eventos, como si la disciplina humana fuese una variable necesaria dentro de una ecuación mayor que nadie estaba dispuesto a detallar en voz alta. Aprendí en tiempos de guerra que existen operaciones cuyo verdadero objetivo no figura en el parte oficial y que los soldados suelen conocer solo la porción del plan que necesitan ejecutar. Pero también aprendí que cuando el plan interactúa con algo que responde en frecuencias, patrones y ajustes temporales medidos con exactitud, la operación deja de ser exclusivamente militar y comienza a rozar terrenos que ningún reglamento contempla abiertamente. Días después de la apertura, el comandante recibió una comunicación cifrada desde el alto mando central que no contenía felicitación ni reprimenda, sino una instrucción administrativa aparentemente rutinaria: actualizar el protocolo de contingencia subterránea e incorporar la variable de resonancia ambiental en futuras evaluaciones de riesgo. Esa frase, leída por un observador externo, podría parecer simple tecnicismo, pero para quienes habían estado presentes aquella noche, implicaba reconocimiento tácito de que la resonancia no era metáfora sino componente real del proceso. Se ordenó entonces una revisión completa de los sistemas de monitoreo subterráneo, pero no para sellar la cavidad ni para bloquearla físicamente, sino para mantenerla bajo observación pasiva, como si el objetivo no fuera impedir interacción futura, sino registrar con mayor precisión cualquier manifestación subsiguiente, y esa decisión estratégica revela más que cualquier declaración pública, porque en guerra se neutraliza lo que se considera amenaza inmediata, mientras que se estudia aquello que puede convertirse en ventaja. Si has llegado hasta este punto, mantente firme hasta el final,
porque lo que ocurrió en las semanas siguientes demuestra que la apertura no fue punto culminante sino transición, y que la obediencia sin cuestionamiento puede ser herramienta de contención tanto como de acceso. 2 semanas después, en una madrugada aparentemente ordinaria, el sistema de sensores registró un evento aislado en el subsuelo occidental. No vibración, no incremento térmico, sino una alteración breve en la conductividad eléctrica del terreno, como si una descarga interna hubiese recorrido la cavidad sin emerger a la superficie, y la duración de esa alteración fue exactamente 7 segundos, el mismo intervalo que había marcado las primeras interrupciones, cerrando así el círculo matemático de la secuencia inicial. No hubo orden de movilización, no hubo sobres sellados, solo silencio institucional. Sin embargo, esa misma mañana apareció en el sistema interno un archivo clasificado con acceso restringido que contenía un informe técnico sobre resonancia de estructuras subterráneas y sincronización de frecuencias ambientales con presencia humana estática, un documento redactado con lenguaje